Bueno, vamos a ver cómo puedo cambiar entonces una imagen a una, en un image view. En el image view, igual que en todos los casos, si yo quiero modificar una de las vistas, lo primero que tengo que hacer es conectarme a ella. Entonces, para eso siempre tengo que usar una variable del tipo que es con el cual me quiero conectar. Por ejemplo, en este caso, el image view. El image view, recuerden, una vez que ustedes lo empiezan a introducir en el código, de inmediato les pregunta si quieren introducir la librería, ¿sí? Y siempre es en onCreate donde creamos el vínculo hacia la vista que quiero ir introduciendo, en este caso el image view. Entonces pongo escudo es igual a find view by ID y pongo el ID del image view que quiero modificar. Después de eso, por ejemplo, aquí yo estoy modificando esta vista desde un botón. Entonces, dentro del botón, esta es una función que está asociada al botón en el onClick. Y entonces aquí estoy usando esta función para esta variable de tipo booleana que declaré aquí para poder ir cambiando, es decir, cuando le hagan clic a mi botón va a aparecer una imagen y cuando le vuelvan a hacer clic va a aparecer la siguiente, la segunda imagen, y así voy a estar cambiando de las imágenes. Para poder hacer ese cambio, lo que voy a usar es esta función, setImageResource. Esta función lo que hace es ir a los recursos y entonces tomar el recurso que quiero yo ir accediendo. Para que yo pueda acceder a ellos, las imágenes que quiero ir utilizando ya tienen que estar dentro de mi aplicación. Entonces, lo pueden hacer desde que están diseñando la interfaz, ahí les pide poder introducir cuál es la imagen que van a desplegar de inicio. Y ahí pueden ustedes introducir todas las imágenes que requieran para ir haciendo todos los diferentes cambios. Es decir, pueden hacer una imagen donde solamente aparezca donde se cuelga el ahorcado, otra donde ya aparece la cabeza y así sucesivamente. Entonces, ahí eso es lo que pueden ir. Ahí suben todas las imágenes y cuando ustedes les van subiendo el archivo de resources, entonces para poder acceder a ellas siempre es R por ser el directorio de recursos, Drawable porque es donde se almacenan todas las imágenes y luego aquí es el nombre que lleva su archivo, que ya sea que es PNG o JPEG, ahí ese es el nombre que va a llevar y ese es como se va referenciando a él. También podemos hacer que algunas de las vistas desaparezcan. Por ejemplo, de entrada yo puedo poner puedo poner donde se va a aparecer el ahorcado y ese le pongo como la imagen que se va a ver, pero le pongo en visibilidad, le pongo invisible, para que entonces no se vea de entrada. Y es hasta que hago el primer error, que entonces lo voy a hacer. Y para eso puedo usar esta función, setVisibility. SetVisibility entonces me dice si quiero hacer la vista visible o no. Y lo único que tengo que cambiar es el parámetro que viene de entrada, que es una constante que está definida en esta clase view. Entonces, tiene que estar dentro de las bibliotecas la clase view, que es y después de ahí, entonces la constante es visible para hacerlo visible o invisible para borrarlo. Y entonces lo pongo de entrada invisible y cuando hago el primer error lo hago visible y en el segundo error cambio la imagen y así sucesivamente. Ay, perdón, esta no se alcanza a ver muy bien, pero lo que quería mostrar aquí es que aquí ya tengo yo aquí ya se encuentran los archivos.
Entonces yo pude poner tantas como quisiera, todas las que quise introducir en el mismo momento que pongo el Image View, porque ahí me permite introducir tantas imágenes como quiera. Siempre se prefieren siempre las PNG porque son las más compactas, son más ligeras que las JPEG, pero pueden poner la que ustedes gusten o como lo hayan podido generar. Y entonces con eso ya pueden ir haciendo sus imágenes. Y ya, por ejemplo, aquí esto es lo que aparece, ¿no? Le doy clic y aparece esta imagen, le vuelvo a dar clic y aparece este otro escudo y así voy cambiando de uno a otro escudo cada vez que le doy dando clic dentro de mi botón. No sé si quedó claro o tienen alguna otra duda más para cómo pueden hacer el cambio de las imágenes que van a ir poniendo para el ahorcado. Maestra, no se ve Sí, su pantalla, o no sé si soy la única que no la puede ver. No, yo perdón. tampoco la puedo ver. Ok, muy bien. Ahora sí ya la pueden ver. Sí. Sí. Ok, muy bien, una disculpa. No me di cuenta que no se estaba proyectando. La puse a compartir, pero cuando la puse a proyectar ya no se compartió, no sé qué pasó. Pero bueno, entonces, igual que como ya les había mencionado, la vista se tiene que declarar para que yo pueda acceder a ella. Y en este caso es Image View y con ella viene su propia biblioteca. Y siempre es en OnCreate donde pongo el Find View by ID para poder hacer cambios a esa vista. Entonces, ya que ya tengo conectada esa vista en el OnCreate, entonces ahora sí, esta es la función Set Image Resource. Es la función que me permite entonces cambiar la imagen que voy a ir tomando. Recuerden que el ID siempre está puesto por R, que es el archivo de recursos o el directorio de recursos más bien. Drawable, en este caso, para todas las imágenes se almacenan en ese subdirectorio, el de Drawable. Y después este es el nombre que aparece en mi archivo que pudieron ustedes ver. Set Visibility es entonces para que puedan hacer visible o invisible la forma, para que si ustedes pueden poner desde entrada la imagen que donde ya aparece, donde se va a poner el ahorcado, ya aparece esa, la pueden poner desde el inicio, pero en el atributo de visibilidad lo ponen invisible y así entonces no se alcanza a ver. Pero cuando le hagan el primer error, entonces es cuando ya lo ponen visible y entonces ya ahí ya empieza a aparecer la imagen. Después, y aquí, cuando ustedes hacen su diseño, ahí les permite poner tantos directorios, tantos archivos de imágenes como ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, yo puse todos estos y en todos los casos me permite poner todas las imágenes que quiera. Yo uso siempre para todas las PNG, aunque realmente les deja en tipo JPEG, GIF, etcétera. Pero las PNG son las más ligeras, por eso siempre es preferible usar las PNG. Y entonces así, cuando ustedes le van dando clic aquí, por ejemplo, al botón, lo que va a ir haciendo es que de inicio esta es la imagen que se ve. Cuando se da el clic, se cambia a esta imagen y si se vuelve a dar un clic, se vuelve a cambiar a esta imagen. Y eso lo hice a través de esta función, esta variable que declaré aquí, que es de tipo booleana. La pongo de inicio a verdadera y entonces si es verdadera pongo la imagen que aparece como ciencias.png y cambio a mi variable a falsa y ya entonces la siguiente vez que venga y pregunte aquí si MG es verdadera, no, pues es falsa, entonces va a venir aquí y va a cambiarla por el escudo que se llama FCUSLP
y vuelve a cambiar mi variable verdadera. Así de esa manera puedo hacer que cada clic cambie la imagen. Si le doy un clic cuando aparece aquí, cambia a esta, y cuando le doy un clic cuando está esta imagen, cambia a esta. Y de esa manera entonces siempre van cambiando las imágenes, ¿no? Entonces, no sé si quedó un tanto más claro, perdón, que ahora sí pudieron ver el código. Sí. Sí, maestra. Perfecto, entonces queda claro. Yo les voy a dar hasta el miércoles para que puedan subir porque en realidad, pues ya todo el ejercicio debe estar funcionando. Nada más es el poder cambiar, uno, que no se vea la imagen y después la pongan visible para que ya hicieron el primer error, se ve la imagen. Y después puedan ir cambiando la imagen cada vez que hay un error. Entonces, yo creo que para el miércoles sí pueden hacer esos ajustes. Les doy hasta el miércoles a la medianoche. Ahorita cambio la fecha de entrega y entonces así quedaríamos con esos ejercicios, pero los otros no los cambio de fecha porque se supondría que ya empezaron a trabajar en ellos, o al menos eso espero. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Entonces los ejercicios son para hoy menos los 3 del botoncito. Los ejercicios todos completos se los voy a dejar que me los entreguen hasta mañana a la medianoche, pero los otros ejercicios que vienen, que son los de el spinner, esos no los voy a cambiar de fecha, entonces esos son los que ya quedaron con la fecha que estaba puesta. Entonces, hasta ahorita nada más debimos de haber enviado el que era ejercicios 2 y hoy, bueno, mañana se entregaría ejercicios 3 y 4. Y el que es tarea 1, ese se queda todavía para la fecha asignada. Así es, ese se queda hasta el 24, si no mal recuerdo está ese. Ah, ok. Entonces, para enviar el ejercicios 3 y 4. Sí. Ah, ok. Sí, está bien, maestra. Entonces, ¿ninguna otra duda que tengan acerca de cómo hacer estos cambios antes de que nos vayamos ya a lo que vamos a ir viendo hoy? No, todo bien. ¿Sí pueden ver ya la presentación en pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces lo que ya estuvimos viendo es cómo podemos hacer las listas, y ya vimos que estas listas ya son un tanto más flexibles que el spinner, porque ya también ya me permiten generar mi propio layout y ya puedo introducir una forma diferente de poder mostrar mi lista. Lo que vamos a ver hoy es esta forma en la que podemos también ver estas mismas listas, que es en forma de grid. De grid, que significa que entonces lo voy a ver en forma de una rejilla. Y como lo voy a ver en forma de rejilla o de matriz, entonces voy a poder indicar cuántas columnas voy a requerir mostrar, y las puedo ajustar al tamaño del dispositivo para que así a lo mejor en mi teléfono solamente puedo ver 2, pero en una tableta puedo ver 3 o 4. Y entonces también voy a definir cómo poder hacer el espacio en vertical y en horizontal de lo que está puesto dentro de mi rejilla, y también puedo indicar cuántos píxeles de ancho. Recuerden que en ese caso no usamos los píxeles tal cual, sino los píxeles independientes de la densidad, que son los dps. Y de qué manera puedo hacer que esa rejilla pueda ir apareciendo dentro de mi dispositivo. Entonces, para eso vamos a usar este, que es el Grid View, que está en Legacy. Entonces, ahí ese es el que voy a tomar y voy a poder poner aquí. Sí es diferente al Grid Layout que tengo aquí. Ese es diferente, no es el que vamos a usar. Estamos usando una vista en forma de rejilla,
Y ahí mismo también está el list view, que es el que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces el grid view lo arrastro, lo dejo aquí. Le pongo entonces el nombre del ID que yo quiera ir utilizando para ir identificando mi rejilla. Y entonces ya con eso ya tengo lo suficiente para empezar a trabajar con la rejilla. Recuerden que si les pongo el XML no es porque a fuerza lo tengan que trabajar en XML, sino porque algunos de estos atributos están muy lejos entre sí y no me deja mostrarlo en la misma imagen. Pero dentro de la misma interfaz gráfica, aquí en toda esta parte donde tengo mis atributos, ahí puedo ir cambiando estos que están en particular. Por ejemplo, aquí estoy poniendo que el ancho de mi columna sea de 100 dp. Recuerden que el dp es el Density Independent Pixel y es para que entonces no lo deje a un tamaño específico de píxel que puede ser muy pequeño para algunas tabletas o algunos teléfonos que tienen una densidad de píxeles muy grande o muy amplio para uno que tiene muy baja densidad. Entonces, Gravity es en cómo quiero que aparezcan dentro de mi columna y ahí lo pongo centrado para que aparezcan justo al centro de la columna. Y luego en el número de columnas estoy poniendo el AutoFit. AutoFit para que entonces se aparezcan tantas columnas como el dispositivo permita. ¿Sí? Las columnas las estoy estableciendo de 100 dpi y a lo mejor eso en un teléfono en particular pueden ser solamente 2 columnas, pero en otro pueden ser 3. Y en una tableta pueden ser 4 o 5 columnas. Entonces, por eso pongo el AutoFit para que defina el número de columnas de acuerdo al dispositivo donde se está ejecutando mi aplicación. Y el Stretch Mode pongo al ancho de la columna para que así sepa cuántas columnas va a establecer dependiendo de esto que yo ya establecí aquí, que son los 100 dp. El resto lo define automáticamente la herramienta cuando defino mis restricciones. Recuerden, como cualquier otra vista, también tengo que definir restricciones. De lo contrario, si no defino las restricciones, siempre aparecen en la posición 00 de la pantalla, que siempre en esta esquina. Entonces, ya que ya establecí mi vista, ya le puse los atributos que requiero que vaya teniendo, entonces lo siguiente es que entonces ahora sí ya voy a empezar simplemente a empezar a conectar mi vista con la lista de recursos que ya tengo. En este caso, esta actividad lo que va a hacer es mostrarme la lista de todos los municipios de San Luis Potosí. Entonces, es una actividad que extiende este App Compact Activity, por lo tanto está heredando todo lo que esta actividad tiene y implementa, y aquí vuelvo a implementar un On Item Click Listener. Recuerdan que eso es diferente de lo que ya hicimos con el Spinner. En el Spinner teníamos On Item Select Listener, pero aquí lo que estoy monitoreando es el click, en cuál de los elementos de mi rejilla estoy dándole clic. Eso es lo que estoy monitoreando. Dentro de mi onCreate voy entonces a establecer lo que voy a mostrar, que ya es el layout que acabo de diseñar. Aquí lo que voy a poner es, me voy a conectar al Grid View. Para eso entonces pongo mi variable GB, que está declarada como un Grid View, que ya está aquí en la librería, ¿no? Es Android widget.gridview. Y entonces le hago el Find View by ID y ahí localizo el ID que ya había puesto dentro del Grid View. Ya una vez que hice eso, lo que tengo que hacer es declarar mi adaptador. Recuerden que en todas estas listas siempre necesito un adaptador de arreglo. Y aquí estoy usando la función que ya habíamos introducido anteriormente, que es getResources. GetResources obtiene recursos del sistema. Y luego le pongo getStringArray, porque entonces estoy solicitando de esos recursos el arreglo de cada
cadenas que definí y ya ahí le tengo que definir exactamente cuál. Y este es un archivo en XML donde entonces lo que tiene definido es el arreglo de municipios, tal y como ya vimos que se definen los arreglos en XML. Una vez que obtengo ese, lo cargo entonces a un arreglo que ya está definido aquí de cadenas. Entonces, string, paréntesis cuadrados vacío, municipio. Ahí estoy declarando un arreglo de cadenas que estoy entonces llenando con el arreglo de XML que está en el archivo. Después de eso, entonces, ahora sí ya tengo lo que necesito para definir el adaptador de arreglo. Y aquí pongo entonces array adapter string. Este es el nombre que le puse a mi variable. Y después de ahí voy a pongo new array adapter string. Aquí el contexto es esta actividad. Y aquí le pongo el layout. Puede ser cualquier layout de los que ya están definidos en Android o puedo utilizar un layout que esté definido por mí, como lo hice para la lista. Entonces aquí estoy usando uno de los predefinidos por Android, que es el Simple Selectable List Item. Y después de ahí, entonces ya el arreglo, que es el arreglo de municipio, que tengo declarado aquí y que ya introduje aquí con todos los valores que están guardados en mi archivo XML. De ahí entonces ya le digo que a este grid view le ponga el set adapter, que es el que acabo de definir. Y después de ahí tenga el set on item click listener this. Este es para decirle que quien va a estar monitoreando el on-click es esta aplicación. Y entonces en eso, para ver entonces, una vez que yo pongo el on item click listener, entonces siempre tiene que venir esta función definida que es la que se ejecuta cada vez que le dan clic a cualquiera de las columnas o renglones de mi grid. Y en ese caso lo único que estoy haciendo es mostrando dentro de un toast el municipio en particular, que aquí ya lo tengo aquí declarado como municipio de I, donde I es esta variable entera que me dice a cuál de todos fue el que seleccionó. Y entonces con eso ya puedo ver algo como esto, donde entonces ya tengo aquí el grid view con la lista de los municipios de San Luis Potosí. Nunca los escribo, creo que son como 45 o 48 municipios. Lo único que hice fue ir a cualquier sitio de internet donde me muestre la lista de todos los municipios, lo copio en Excel, le pongo el items de un lado y del otro y después lo copio al XML para que sea mucho más rápido. Aquí lo que les estoy mostrando son los diferentes layouts que tiene. Aquí estoy usando el android.r.layout simple gallery item y así es como lo muestra. Este es el simple selectable list item, es me los movió, perdón. Este es la galería y este es el que les puse en el código. Este es como está el simple selectable list item. Y cuando selecciono cualquiera de los municipios, pues me aparece el toast diciéndome cuál es el municipio que seleccioné. Puedo, igual que como lo hice con las listas, definir mi propia forma en la que quiero que se muestren. Y eso es a través de, como lo vimos, introducir un XML en layout. En este caso le puse grid layout. Y entonces lo que hice fue ponerlo todo en términos de todo lo hice en la parte gráfica, no hice para nada de lo del XML. Aquí se los pongo en XML simplemente para que vean esto. Esto es lo único que cambia, que se tiene que mostrar el ID y el texto en el text view tienen que tener el mismo nombre para que entonces en efecto sepa dónde va a colocar
los nombres que le estoy mandando en la lista. El resto es tal cual como ustedes lo quieran ir poniendo. En este caso yo le puse un icono, que es este pequeño que se está mostrando aquí. Y lo único que cambia es eso, la función que llamo para poder establecer este que es el layout, ¿sí? Ahí sí pongo la misma que utilicé para la lista, que es this, después label, que es donde van a escribirse, después el layout que ya establecí y después el municipio, tal y como lo hicimos para la lista. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta de cómo utilizar el Grid View? ¿No? Todo bien. Perfecto. Entonces, esto es porque entonces lo que yo hice para esta aplicación y por la razón por la que se llaman diferentes estos, si se dieron cuenta ya no se llama Main Activity, sino se llama Municipio Activity, y aquí en el layout ya no se llama Activity Main, sino Activity Municipio, porque estas dos aplicaciones ya las puse en la misma, perdón, estas dos actividades ya las puse en la misma aplicación. Para eso entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo puedo introducir más de una actividad a la misma aplicación? Desde el inicio ya les dije que teníamos 4 componentes para cualquier tipo de aplicación, que son las actividades, los servicios, los proveedores de contenido y lo que ya no puse aquí, que fueron los receptores de transmisión. Y todos ellos son clases particulares. Yo entonces puedo hacer que se comuniquen actividades con otras actividades o con otros servicios o con otros proveedores de servicio a través de una clase particular, que es la clase intent. El intent es el que me permite hacer que una actividad ejecute a otra o ejecute o mande llamar a un servicio o a un proveedor de contenidos. Y entonces para eso vamos a ver ahora con más detalle esta clase, que es la clase intent, que es la que me va a permitir hacer que una actividad se comunique con otra. Para eso vamos a ver un ejemplo muy simple, donde entonces lo que voy a hacer es simplemente tener una actividad principal, y esa actividad principal va a leer una frase y se la va a mandar a la segunda actividad, y la segunda actividad lo único que va a hacer es mostrar la frase que fue enviada. Y después vamos a ver cómo puedo entonces introducir esas dos actividades, que es la lista de los estados de la República y el Grid View de los municipios de San Luis Potosí. Para eso entonces lo que vamos a hacer es ir utilizando este objeto intent. El objeto intent nos da la posibilidad de unir componentes separadas al tiempo de ejecución. Y no solamente sirve para clases que ya estoy yo definiendo, como en este caso el municipio activity, o en este caso el display message activity, sino también me sirve esta misma clase para poder ejecutar, por ejemplo, la cámara o la consulta de mis contactos en el teléfono, o mandar un correo electrónico. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, esta es la clase que me permite ejecutar cualquier otro tipo de actividad. Y para eso, entonces, voy a usar la clase, voy a declarar un objeto de esa clase, voy a usar su constructor a partir de que es el new, es el operador, y entonces ahí es donde estoy llamando al constructor, y en este caso es un constructor que recibe this, que es quién hace la llamada, desde qué contexto se está llamando, y después a quién le voy a hacer la llamada. Esa es una actividad extra que voy a introducir en mi aplicación. Para eso entonces voy a tener dentro de esta, que es el main activity, voy a tener en mi XML un botón, y ese botón en ese atributo de onClick tiene que es la función que voy a ejecutar, send message. Entonces mi aplicación es solamente esto, tiene un edit view.
perdón, un edit text, que lo que hace, y el hint dice escribe un mensaje y tiene un botón que dice send, que para enviar ese mensaje. Eso es todo lo que va a tener mi aplicación. Ya puse mi edit text, mi botón, el botón en el atributo de onClick tiene este que es el send message. Y ahora, después de que ya hice eso, lo que voy a hacer es entonces ahora conectarme a el edit text para que pueda obtener el mensaje que el usuario está escribiendo a través de esta variable MSG, que es del tipo edit text. Por eso tengo ya aquí mi biblioteca del edit text. Además de eso, tengo aquí una cadena. Esta cadena se llama extra message, porque lo que voy a hacer es mandar ese mensaje a la aplicación. La tengo como pública para que entonces se pueda compartir entre esta clase y la clase que me va a desplegar el mensaje. La tengo como final para que pueda entonces hacer, para que pueda funcionar como mi buzón entre una y otra actividad. Y la tengo estática. ¿Recuerdan qué significa que una variable sea estática? Que no cambiará su contenido. Que no cambia su contenido, no. Las variables estáticas sí pueden cambiar su contenido. ¿Pero alguien más se acuerda para qué nos sirven o qué son esas? ¿Qué significa que esta variable sea estática? ¿No? No, maestra, no me acuerdo. Que una variable sea estática significa que aunque yo haga muchos objetos de esta clase, de esta variable en particular solamente hay una. ¿Sí? Si yo hago más objetos de la clase MainActivity, cada uno va a tener su variable editText MSG, pero de esta, que es el extra message, solamente va a haber una copia y esa copia se comparte entre todos los objetos de la clase. Eso es lo que significa que sea una variable estática. En este caso, entonces, la variable estática yo le estoy dando un mensaje por default, que es simplemente el paquete, que es el com.example.ejemplo y el nombre de mensaje. Y eso nada más es por convención, realmente no necesita realmente ser eso, pero es por convención, se pone el paquete y la intención, que es un mensaje. Y después de eso, entonces ya tengo entonces mi variable, que esta es la que me va a servir como un buzón entre esta actividad y la otra que voy a generar. Eso nada más lo hacemos cuando hay cosas que quiero pasar a la otra actividad. Por ejemplo, en el caso del correo, yo estaría poniendo o definiendo estos para a quién va el mensaje, que es la dirección de correo donde la voy a estar enviando, el subject, que es qué es lo que cuál es el título de mi mensaje, de mi correo, y el cuerpo del mensaje, así como también lo que sea que yo le voy a adicionar al mensaje, por ejemplo, un archivo. Por eso lo vamos a ver más adelante. Aquí nada más es para entender que esas van a funcionar como buzones entre una actividad y la otra. Y entonces, esta función, sendMessage, esa es la que responde al botón, como ya habíamos establecido aquí. Esa es la que está en el atributo de onClick del botón. Esta función, entonces, lo que va a hacer es generarme el objeto de la clase intent. Y entonces, ese objeto de la clase intent lo estoy generando con this, que es esta actividad. Mi otra actividad se llama Display Message Activity. Y entonces estoy obteniendo el mensaje del edit text a través de la función getText toString. Y ese mensaje es el que voy a poner en el
buzón y lo voy a poner a través de, le voy a decir de este objeto intent, punto, put extra, y le voy a decir en dónde, que es el nombre de esa variable estática, y message, que es entonces el mensaje que acabo de leer del edit text. Y después de eso voy a usar la función start activity, ¿de quién? De ese intent. Así voy a iniciar esta clase y a esa clase le estoy enviando este mensaje. Además de este start activity, también vamos a ver otro que es start activity for result, pero para este caso no necesito que la otra actividad me despliegue o me diga nada más. Pero si quisiera que la otra me dé un mensaje de regreso, entonces voy a hacer start activity for result. En este caso, como no es el caso, entonces solamente le voy a decir start activity. Entonces, eso es lo que ya definí dentro de esta que es mi clase main activity, que es la actividad principal. Esta es la que se ejecuta cuando yo le doy doble clic a la actividad. Ahora que ya tengo entonces definido tanto mi XML del main activity como el main activity.java, entonces ahora voy a introducir una nueva actividad. Y entonces me voy a ir al archivo, al directorio, al menú File, voy a seleccionar New y después de ahí voy a seleccionar Actividad. Y aquí me despliega varias actividades, voy a volver a usar el Empty Activity y ya la tengo ahí. Después de ahí le voy a poner el nombre que yo ya le puse en mi aplicación. ¿Sí? Aquí le puse Display Message Activity. Ese es el nombre que yo le voy a poner aquí, Display Message Activity. Aquí lo que sí tienen que tener cuidado es que no pongan ustedes aquí nada en el Launcher Activity, porque no pueden tener dos actividades que respondan cuando yo le haga doble clic. Launcher, eso es lo que significa que cuando le haga doble clic, esa es la actividad que se va a ejecutar. Entonces es necesario que esa no sea seleccionada porque solamente puede haber una y en este caso es Main Activity. Después de ahí voy a decirle que sí quiero tener un layout. Entonces ahí ese sí la voy a seleccionar, generar un layout file. El paquete es el mismo paquete donde yo ya tenía anteriormente la lista de todos los estados de la República. Y el lenguaje sigue siendo en todos los casos Java. Entonces, con eso me va a introducir esta actividad y con esa actividad ya voy a tener la posibilidad entonces de tener toda la información que requiero, que es ya el onCreate y demás. Entonces, ahora aquí yo voy a recuperar el mensaje que me dieron y eso lo voy a hacer a través de este, que es intent. De nuevo, el nombre que quieran para la variable. Y después de ahí, get intent. Y después de ahí voy a hacer entonces string msg es igual a intent.getStringExtra mainActivity.extra. Aquí, si se fijan, lo que estoy haciendo es acceder a la variable de la clase mainActivity. Si yo no lo hubiera puesta pública, no podría estar haciendo eso, pero porque está declarada como pública, entonces sí la puedo acceder. Y entonces, con este getStringExtra, lo que estoy haciendo es obtener la información que ya me mandó la otra actividad. Y aquí lo único que voy a hacer es desplegarla. Lo que voy a hacer es utilizar entonces una forma diferente de desplegarla. Si se dieron cuenta, nunca modifiqué el layout de esta aplicación, de esta actividad, perdón. Lo único que voy a hacer es poner un text view tx. Le voy a decir new text view this para que se instancie a esta actividad. Le voy a especificar el tamaño, que es 40, y le voy a decir que quiero mostrar este mensaje que acabo de obtener. Y si se dan cuenta, aquí nunca hice un set content view, display activity, message activity.x, en layout.display message activity.
porque lo único que voy a desplegar dentro de la pantalla es ese text view a través de esa función set content view tx. Con eso lo que se va a ver es esto. Entonces le doy doble clic a mi aplicación y la que está seleccionada como launcher es esta, la que recibe el mensaje y tiene el botón de send. Entonces eso es lo que aparece. Yo escribo mi mensaje y le doy clic en send y entonces aparece la segunda actividad que lo que muestra es el mensaje en tamaño 40. Y entonces ya con eso ya pude hacer lo que necesitábamos, que era que una actividad llame a otra actividad y que las dos estén dentro de la misma aplicación. Eso lo hice para entonces, para mi función, para este que es el Grid View y el List View. El List View me muestra entonces la lista de todos los estados. El Grid View es exactamente el que ustedes ya vieron, no tiene ninguna modificación porque no estoy haciendo envío de datos entre una y la otra actividad. Aquí, en el de List View es el único que voy a modificar. Ahí lo que voy a hacer es que cuando el estado de la república que se seleccione es San Luis Potosí, que corresponde al número 23 de mi lista de arreglos, entonces es cuando voy a crear un intent, que en este caso le puse un act, que es municipio activity, del intent a esta, que esta es la que está haciendo la llamada, y a este se llama municipioactivity.class, que es el nombre que tiene esta actividad. Y entonces ya pongo Start Activity, Moon Activity, y con eso entonces lo que ya voy a tener es que lo que voy a hacer es desplegar mi lista de todos los estados de la República, y mientras yo le dé clic en cualquier otro estado de la República, lo único que me va a hacer es mostrarme el toast con el estado que seleccioné. Pero cuando yo seleccione San Luis Potosí, entonces va a aparecer este Grid View, donde entonces ahora ya me muestra todos los municipios de San Luis Potosí, y ahí le puedo dar clic en cualquiera y me va a mostrar el municipio que seleccioné. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Maestra, ¿hay alguna forma de que podamos ver cómo hace usted la aplicación desde o en tiempo real, por así decirlo? Claro. Miren, ¿qué les parece si lo que pasa es que esta máquina que tengo ahorita no tiene el Android Studio, trabajo en otra, pero esta está más ligera, por eso es la que cargo para acá la facultad. Entonces, ¿qué les parece si el jueves solamente los que 25 minutos que tarden en hacer la aplicación, se los voy mostrando en tiempo real, así para que me vayan yendo preguntando las dudas que vayan teniendo. Y ya vamos viendo cómo se va haciendo la actividad. ¿Les parece bien? Entonces, jueves a las 12, yo creo que con 25 o 30 minutos a lo mucho la podemos terminar. Sí, maestra, es que, bueno, sí le voy entendiendo como lo voy explicando con las diapositivas, pero cuando usamos las variables, por ejemplo, de los nombres del diseño, y luego los metemos a lo que es al Activity Main, yo ya me voy confundiendo, entonces sí es como porque como cada quien puede crear el nombre o el elemento con el nombre que uno quiera, yo sí me traspapeleo con cada variable. Entonces ya viéndolo así en tiempo real, quizás se me hace más fácil entender cada uno de los principios que se van mostrando. Claro, no hay ningún problema. Entonces nos vemos el jueves y vamos haciendo la aplicación paso a paso para que no haya ningún problema en cómo irla haciendo, y así ya puedan ustedes ir viendo cómo vamos introduciendo todos los datos ahí. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan antes de moverme a la siguiente?
¿no? Muy bien, entonces con eso es como ya lo que voy a querer es en las siguientes, ustedes ya pueden ir haciendo eso, justo 2 actividades. En una, por ejemplo, me van a poner una lista de 10 empresas en San Luis Potosí y entonces cuando seleccionan las empresas en San Luis Potosí, al menos 2 o 3 de ellas puedan ir mostrando en rejilla qué es lo que se produce aquí en San Luis de Potosí para esa empresa en particular. Por ejemplo, Cummins, aquí en San Luis Potosí, lo que produce son motores, sistemas de combustible, filtros y generadores. Y Valeo lo que produce aquí en San Luis son sistemas eléctricos, limpiaparabrisas, compresores, sistemas de enfriamiento y transmisiones. Entonces, para que entonces podamos irlo realizando. En todos los casos sí voy a querer que ustedes diseñen su propio layout para que lo vayan ejercitando, ¿no? Eso les va a dar más seguridad para cuando ya nos vayamos hacia los Recycler View, que ahí sí necesitan ustedes ir haciendo el diseño de todo, desde cómo se va mostrando cada uno de los elementos hasta cómo se muestra todo el Recycler View. Entonces, para que no nos cueste trabajo irlo haciendo, lo podemos ir haciendo de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No todo va quedando clarísimo? Creo que sí. A mí sí me quedó una duda, maestra. Bueno, ya es una duda que tengo ya atrás. Y por ejemplo, ¿cómo va a mostrar lo de las listas que mostró? ¿Cómo dijo que las ponía en el archivo, perdón? O sea, ya para que fueran así más fácil como menciona. Ok. En ese punto lo que yo voy haciendo la verdad a mí no me gusta estar escribiendo un montón, porque mucha de esa información ya la tienes en algún sitio de internet. Entonces, por ejemplo, yo le pongo municipios de San Luis Potosí y lo que trato de encontrar es donde haya alguna lista que me parezca como la más fácil de ir copiando, ¿no? Vamos a ver si alguna de estas. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ya me quedé con la duda, si la ven o no. Sí, le están viendo, Sí, maestra. maestra. Muy bien. Entonces, lo único que hago es buscar una lista que no tenga mucha información, porque hay algunas que tienen demasiada información. Y entonces ya lo que hago es simplemente copiarla, ¿no? Son 58 municipios en San Luis Potosí. Y entonces lo que hago es utilizar Excel para eso, porque, por ejemplo, de todas estas son tablas. Entonces, si tú la copias en Word, te las deja todas volteadas y en Excel te las va acomodando en cada una de los espacios que va teniendo. Entonces, todo lo que no me interesa ir conservando, pues simplemente lo voy quitando. Y para sacar el archivo en XML, lo que necesitas es que estos siempre vayan acompañados de... Ay, perdón, ¿qué lo hice aquí? De estas etiquetas.
Entonces, ya que las tengo así, pues lo único que hago es copiarlo las 58 veces, pero de esa manera. No tengo aquí en esta máquina el Android Studio, pero lo que siguiente que tendría es ya tengo estos tal cual. Los copio y por ejemplo aquí voy a ponerlos en Notepad porque te permite escribirlos en ASCII, que es al final como los pones en... Y entonces ahí lo que ya puse en el Android Studio fue el string array y todo eso, y entonces ya nada más copio estos, y así ya tengo toda mi lista de los 58 municipios sin escribir nada. La verdad es simplemente para hacerlo mucho más rápido y no tengas que estar haciendo toda la lista de todos. Directamente así ya lo puedes ir copiando y ya está. Eso es básicamente lo que hago para, por ejemplo, todos estos que son muy largos de escribir. Los estados de la República son 32 estados de la República, y los municipios de San Luis Potosí son 58, y nada más de ir escribiendo cada uno de ellos, ya se te fueron 15 minutos de tu tiempo, ¿no? Pero ya sí, pues ya lo haces en 5 minutos, ¿no? Es lo que hago cuando tengo que hacer arreglos muy largos. No sé si quedó más o menos claro. Sí, bueno, esa lista que acaba de copiar va en el XML, ¿verdad? Que había mencionado. Sí. Y se define como una lista. Así es. Mira, bueno, hoy no traje esta otra laptop, pero lo podemos ir haciendo el jueves ya con la lista de todas las facultades de la universidad y todas las carreras de la universidad, para que ustedes puedan ir viendo cómo voy haciendo cada uno de ellos. Y vamos poniendo las dos actividades dentro de la misma aplicación para que no haya ninguna duda de cómo se va haciendo. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Entonces, por ejemplo, este tipo de lista a fuerzas lo tenemos que meter en el XML. No lo podríamos meter en la parte de diseño, en la sección de texto, ¿o sí? Claro que también la puedes meter ahí, pero entonces tienes de todas maneras que tienes que ponerlas entre comillas cada una de ellas, y luego tienes que ir poniendo las comas, tienes que ir haciendo todo el string de esa manera, ¿no? Donde entonces ahora tienes que poner... igual y entonces ahora tienes que poner cada uno de los municipios entre comillas y demás. Es mucho más tardado, por eso lo haces con XML, además de que así te deja la posibilidad de que te puedas escribirlos en inglés o en español, o por ejemplo, para inglés o español no tiene tanto sentido, pero por ejemplo para chino o algo por el estilo, ahí sí ya tendría más sentido poder ir cambiando. Y si lo pones directamente en el código, el problema es que no puedes hacer eso porque está en tu código. Pero si lo tienes en el XML, lo único que necesitas es tener un conjunto de XML para cada uno de los idiomas que quieres que tu aplicación funcione. Entonces, siempre es preferible trabajarlos en XML que en el código tal cual. Entonces, tendrías que ir haciendo justo esos cambios, ¿no? Que sí puedes hacer bastante desde aquí, pero aún así hay mucho que todavía tienes que ir poniendo de más o de menos, ¿no? Porque aquí sí puedes poner las comillas sencillas.
y copiarlo para tu código, pero ya no te lo copia tan bien como esperas, ¿no? Te deja muchos espacios en blanco. ¿Sí? Entonces eso significa que en tu lista aparece todo ese espacio en blanco y no hay forma de cambiarlo, ¿no? Todos estos espacios que aparecen aquí. Y entonces tendrías que irlo quitando. Creo que es más trabajo que si lo haces simplemente en XML. Por eso lo uso así. Pero bueno, eso ya y sí, mi recomendación es siempre utilizar los arreglos en XML porque de esa manera yo los puedo cambiar al lenguaje que yo quiera haciendo ya localización en mi teléfono. Eso lo vamos a ver ya después de que terminemos de ver toda esta parte de las interfaces. Pero ya una vez que ya tú definiste todas las interfaces, lo único que tienes que hacer es introducir tus XML de todo, de las cadenas, de los arreglos, de todo lo que ya has utilizado en los lo vamos a hacer nada más para 3 idiomas y lo que usamos o lo que normalmente yo uso para hacer las traducciones es el mismo Translate de Google, que te deja entonces ponerlo en francés, en alemán, en lo que tú quieras, y entonces ya nada más vas poniendo los XML y cuando tú a tu teléfono le cambias el lenguaje, le pones lenguaje inglés, te pone todo en inglés, le pones lenguaje francés o alemán y todo te lo va cambiando a la traducción que tú ya introdujiste en tu aplicación. Por eso siempre es más recomendable usar todo en XML y lo menos que tú puedas dentro del código, porque lo que está dentro del código, eso no puede cambiar de idioma. Permítanme un momento. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, ninguna, maestra. Yo, maestra, de lo que son las aplicaciones, por ejemplo, los tenemos que ir separando por cada cambio. Por ejemplo, el del ahorcado, guardamos el anterior y hacemos uno nuevo con el mismo código, pero le vamos agregando lo demás. O lo podemos hacer todo sobre el mismo. Lo pueden hacer todo sobre el mismo. Siempre es recomendable ir guardando una versión anterior porque cuando ya le metiste algo y no te funcionó, no estás muy seguro si fue el error que acabas de cometer o a lo mejor algo que ya venía previo, ¿no? Entonces te regresas a la versión anterior que sí funcionaba y entonces de ahí vuelves a tratar de hacer los cambios. Entonces por eso es recomendable ir manteniendo al menos una versión anterior. Pero eso, por ejemplo, esta que ya tienen o que ya van a terminar de la que te va mostrando las imágenes, sí te recomiendo cambiarla porque después de ahí lo que vamos a hacer es meterle diálogos y meterles menús. Y entonces luego cuando empiezan a meterle menús o diálogos empiezan a tener muchos problemas y luego resulta que ya no pueden regresarse, ¿no? Pero la anterior no, la anterior sí la puedes reescribir y poner justo lo que ya habíamos puesto para esta ocasión. Pero la siguiente que vamos a hacer, sí te recomiendo que esta la guardes para que en la siguiente, que es la de menús y diálogos, ya tengas un punto de partida estable. Ok, gracias, maestra. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos. Si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden, entonces, es mañana el día para que puedan entregarme todas las aplicaciones que estaban pendientes, incluida la del ahorcado. Y el resto son más cortos los ejercicios. En Spinners creo que nada más les dejé 2 ejercicios y para este de lista les estoy dejando uno solo, pero ya vienen todos. Lista, Grid View, el generar su propio layout para los renglones y hacer la unión de las 2 aplicaciones.
Entonces nos vemos el próximo jueves, pero nada más una hora. Bueno, no es ni una hora, yo creo que en 30 minutos la hacemos. Para que entonces les muestre cómo hacer la aplicación en vivo y así me puedan ir preguntando y una disculpa, no traje la otra laptop. Sí, no se preocupe, maestra. Gracias. Muy bien, chicos. Pues entonces, con eso terminamos nuestra sesión de hoy y yo creo que les voy a dejar un quiz justo sobre esta parte que ya vimos para la siguiente semana, el lunes, y para que se abra el lunes y cierre el miércoles. 30 minutos justo de todo esto que ya empezamos a ver, todo desde spinners, listas, grid view y la clase intent. ¿Ok? Nos vamos Ahorita entonces. nos quedamos en la lectura de la unidad 2.8, ¿verdad? Sí. ¿O faltaría subir una más? Ahorita les voy a liberar ya las siguientes, que ya viene todo lo que es Recycler View y diálogos. Ya vamos a empezar a usar el calendario y el reloj para establecer día y hora. Y los demás diálogos de ¿quieres terminar la aplicación, sí o no? Y cosas. Eso es lo que viene enseguida y ya les libero ahorita todas las siguientes presentaciones para que ya empiecen a poder verlo hacia dónde nos vamos. Después de ahí nos vamos a menús y con eso terminamos esta segunda unidad y ya les doy su primer calificación parcial que correspondería a, como ya dijimos, todos los quizzes más los ejercicios que van a ir teniendo. Y yo creo que voy a requerir una sesión en vivo con ustedes, con cada uno, para que me vayan mostrando algunas aplicaciones en particular que les voy a ir pidiendo a cada uno para ir cerrando esta que es la segunda unidad, que es todo lo que es interfaz de usuario en Android, y de ahí ya nos movemos entonces ahora sí hacia sensores. Pero yo les libero todas las siguientes presentaciones hoy por la tarde. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces espero ahorita les modifico su fecha de entrega, máximo miércoles a la medianoche. Y el quiz se los dejo para el lunes, se abre el lunes, cierra el miércoles. Nos vemos entonces, chicos, que sigan bien. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego, maestra. Nos vemos, doctora. Hasta luego, Buenas, muchas maestra. gracias. Hasta luego.